Al principio yo era bailarina realmente, ¿no? Pero realmente bailaba cosas que estaban muy hechas y yo no me sentía muy acorde, muy afín con lo que estaba haciendo. Y tenía muchos intereses creativos y empecé a desarrollar mi sensibilidad hacia la coreografía y empezamos a hacer alguna investigación sobre el movimiento. En ese momento mi casa tenía una sala de 6x6 y yo, bueno, aportaba los sillones, todas las lámparas, las mesas, y con todo eso armé el primer espectáculo de retazo que se llamaba Mujeres. He ido poco a poco haciendo una escuela, una forma de moverse, una técnica y también una compañía que tiene su forma particular de trabajar la danza teatro. Y Retazos tiene 23 años. Realmente ha sido un gran laboratorio mi vida de ideas, de formas, de técnicas y de conocimiento o de sensibilizarse con las situaciones que me rodean. Y Retazos es eso, retazos de emociones, retazos de vida, retazos de sensaciones, y yo lo pongo por escrito en algunas dossier y escritos de retazos porque realmente estamos hechos de momentos diferentes y estamos en general todos fragmentados. Y la forma en que llevamos estos fragmentos es como desarrollamos la vida. Y de esa manera también se formó Retazo. Yo no sé cómo trabajan otros coreógrafos. Para mí los conceptos y la dramaturgia son fundamentales. ¿Qué quiero decir? Después, ¿cómo lo voy a decir? Por eso es que la dramaturgia tiene que estar clara y definida. Para eso pido mucho a los bailarines que tienen que pensar en las frases que damos, en las sensaciones que requerimos, en un desarrollo técnico propicio para establecer este lenguaje que estamos buscando. Yo pienso que yo estoy mucho más cerca de las artes plásticas, que estoy mucho más cerca del cine. Yo pienso que la imagen es lo principal y mi lenguaje, el discurso va a través de la imagen y no del virtuosismo. Por eso creo que estamos un poco separados de lo que puede hacer danza. O sea, es un lenguaje mucho más experimental y mucho más cerca al teatro, mucho más cerca al teatro. Iniciamos hace 3 años un festival de videodanza que al principio realmente eran las danzas de los teatros que venían para acá para que la gente los observe y ahora realmente un espacio de investigación a través de la cámara. Y ya este es su 4.º año. Entonces, siempre esto de investigar el movimiento, la cámara y una forma de ver diferente lo que estamos haciendo, lo que hacen los demás y apoyar eso para mí es fundamental. Hace 16 años que yo empecé a venir a La Habana Vieja, me enamoré de La Habana Vieja, me enamoré de los patios, de las casas interiores. Era el periodo especial, en los años 90, los teatros estaban cerrados. Yo dije, este es el espacio para no morir y desarrollar la danza o la actividad cultural que queremos hacer. Y los primeros festivales que hice pues fueron solamente retazos, que iba de una casa a otra, y así es como se formó el primer festival de danza en la calle.
la medida que se fue entendiendo, se fue comprendiendo la finalidad de esto, que era darle un espacio al movimiento en la calle, darle un sentido social a la danza que no sea elitista. Además, es algo que siempre he pensado, los bailarines tienen que trabajar en una calle con la simplicidad más grande y al mismo tiempo con el valor inmenso que requiere el público transeúnte. Realmente a mí lo que más me interesa es dar un espacio a los jóvenes buscando a los nuevos coreógrafos, los coreógrafos del futuro, y al mismo tiempo hacer un trabajo social con los niños de la comunidad. Pienso que no es la gran pretensión de hacer una compañía, pero es un espacio para que los niños se recreen, para que los niños se relacionen entre ellos. Y bueno, de alguna manera es una forma de educar y es una forma de interesarlos en el arte. O sea, ese amor que se va tejiendo poco a poco para que realmente se convierta la oruga en mariposa. No es fácil, pero es algo que es fundamental para nosotros.